Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Que ya las... Úpale. Parece... Oh, parece ser que las baterías ya no están funcionando como deberían funcionar. Así que va a tocar que... ¿me regala tape, por favor? Me manda el tape ahí con los hermanos. No sé por qué este ya no me funciona y se me mueve. Eso que yo soy orejón, me dicen. Y ni así se queda esto quieto. Espere para que se lleve esto. Ok, ahora sí, muchas gracias pues. Hoy vamos a... y así nos da tiempo para que lleguen los hermanos que salieron tarde a trabajar. Hoy vamos a entrar a estudiar la última doctrina de la gracia y la perseverancia de los santos. Pero antes de entrarla, quiero contestar algo de la semana pasada. En Hechos capítulo 14, versículo 16, dos hermanos preguntaron qué significaba que Lidia adoraba a Dios. Y de hecho, el hermano Tony puso un comentario que nos ayudó en el momento a salir del apuro. Pero lástima que la otra hermana que preguntó no se encuentra esta noche. Pero luego me fui a mirar algunos de los comentarios que normalmente uso cuando estoy preparándome. Y uno de esos comentarios que dicen los estudiosos, pues es uno de los mejores del Nuevo Testamento. Decía que Livia había llegado a ser creyente en el Dios de Israel. Y yo quiero, digamos, ponerlo de esta manera, ¿no? Ponemos aquí Lidia, Dios de Israel, o pongámosle Jehová. Jehová. Eh, y como gentil, pues, era calificado esta parte donde dice que adoraba a Dios. Era similar o era también conocido como temerosa de Dios o temeroso, temeroso de Dios. Y habían varias personas en la escritura que se les da ese calificativo, ¿no? En ese caso era Lidia, también, ¿cómo se llama este otro muchacho? Cornelio. Y usted puede mirar otros pasajes, por ejemplo, en Hechos 10, verso 2, Hechos 13, versículo 16 y Hechos 26, versículo 50. Entonces también se da ese calificativo como temerosos de Dios, que hacía referencia también a lo que Lidia adoraba a Dios. Entonces Lidia estaba pues adorando a Jehová. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que era, una vez que Cristo vino, Cristo era la revelación ¿qué? Completa. Y la palabra de Dios nos enseña que para llegar al Padre, una vez que Cristo era el Mesías prometido, también era el Mesías. Y muchos de los judíos lo estaban esperando. O sea, los judíos no tenían problema con Jehová. El problema de ellos fue con quién? Con aceptar a Cristo o a Jesús. De hecho, muchos de ellos todavía están a la espera de ese Mesías. Entonces, aunque ella estaba adorando
a Dios, a Jehová, al Dios de Israel, el que conocemos en el Antiguo Testamento, ella todavía no conocía a quién, a Cristo. Esa le faltaba esa revelación. Entonces, cuando el pasaje dice que estaba adorando a Jehová, pues entonces ella estaba adorando a Jehová y luego ese mismo Jehová abre el corazón de ella para que ella pueda aceptar la predicación del apóstol Pablo, la revelación completa de recibir a Cristo, o que se convierta a Cristo para así poder tener entrada ante el trono de la gracia, ¿no? ¿Y quién hizo la obra? Vemos que la obra la hizo Dios. Entonces, Hechos 14, 16, en lugar de ser un pasaje aislado para tratar de sostener una doctrina, es un pasaje que certifica, ¿no?, que si Dios no abre el corazón para que la gente pueda creer en Jesucristo, la gente no puede creer en Él. Otra pregunta que alguien hizo a la hora de cuando estábamos orando, ya creo que ya estábamos llorando y ella puso la predicación, la pregunta y no se pudo contestar. Preguntó esta persona que si la gracia eficaz es solo para los escogidos, ¿no? La última que estamos en la gracia eficaz, y preguntó, ¿es la gracia eficaz únicamente para los escogidos? Pues la respuesta es sí, es solo para los escogidos. Porque si fuera para todos los hombres, entonces todos los hombres deberían estar creyendo. Recuerde que eficaz dijimos que es que Dios hace la obra y llega en ese corazón y hace que ese corazón crea. Entonces, si fuera para todos los hombres deberían estar creyendo, y todos sabemos que evidentemente no todos los hombres están creyendo. Entonces, por eso es que predicamos el evangelio a todos los hombres, una vez más, porque nosotros no tenemos una lista de quién es y quién nos escogió. Nosotros predicamos la palabra a todos y solamente Dios sabe quiénes son, y solamente Dios, cuando Él quiere, hace la obra en esos corazones. Deuteronomio 29, 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Y por qué saco este pasaje? Porque usted y yo no sabemos ni quién es escogido ni quién no es escogido. Eso lo sabe únicamente Dios. Eso es secreto para nosotros. ¿Qué es revelado para nosotros? Que tenemos que predicar el evangelio de Dios ¿a quién? A toda persona, a tiempo y fuera de tiempo. Eso que sí entendemos es lo que tenemos que preocuparnos por predicar. Entonces, hay que predicar el evangelio a Cristo, a todos, de Cristo, a todos los que nos presenten, y como dice la Escritura, pues van a creer los que Dios ha ordenado para vida eterna, como dice Hechos 13, 48, que dice que creyeron todos los que habían sido ordenados para vida eterna. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Predicar. Quería tomar tiempo para contestar esas dos, o acotar un poco más a esas dos preguntas de la semana pasada. Entonces, volviendo a nuestro texto, y lo voy a leer una vez más. Mis ovejas, eso habla de posesivo, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, reafirma la promesa, no perecerán jamás. Mire cómo la reafirma, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Ahora, como si eso no fuera suficiente, Jesucristo le añade una vez más, versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y una vez más lo afirma, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Creo que estas palabras gloriosas del Señor Jesucristo son difíciles de debatir. Y debería llevarnos a agradecerle a Dios profundamente, porque no solamente nos dio una salvación que no merecíamos, sino que nos da la certeza de que somos salvos y que nos promete que lo que Él nos ha dado, nadie nos lo puede quitar. Yo creo que con ese solo texto podríamos pararnos ahí, irnos tranquilos y estar seguros de que si estamos en Cristo, eso es suficiente. Pero vamos a mirar algo más. Vamos a mirar la perseverancia de los santos. A lo largo de los años, de lo que tengo yo aquí en esta congregación, más o menos unos 13 años, quizás el hermano Nelson, la hermana, bueno, creo que el hermano Nelson,
que fue uno de los fundadores, creo que está desde el principio. No sé si la hermana Matilde todavía estaba o llegó después, pero por lo menos los que estaban hoy aquí es el hermano Nelson. Hemos visto, y los que tienen más tiempo, hemos visto personas que aparentemente confesaron a Cristo como Señor y Salvador, pero que al igual que Demas y que Simón el Mago, pues hoy, como dijo Pablo, Demas amó más al mundo. Hoy están en el mundo y no están aquí con nosotros sirviendo. La pregunta es, ¿qué pasó con esas personas? ¿Eran inconversos que durante un tiempo dieron la impresión que eran creyentes? ¿O fueron creyentes que volvieron a ser incrédulos y perdieron su salvación? Existe la posibilidad de que un verdadero creyente deje de creer y termine en el infierno. Y este es el último tema que tratamos con estas doctrinas de la gracia. Porque uno ha escuchado por mucho tiempo muchos firmemente decir que la salvación se pierde. Vamos a tratar de probar con las escrituras que la salvación del verdadero creyente no se pierde. Y es más, yo leía un comentario sobre el tema, y este hombre decía que hay más o menos 26 versículos claros que certifican de que la salvación no se pierde, y que solamente hay 8 que parecen enseñar que se pierde. 26 frente a 8. Entonces, hermano, yo quiero dejar algo claro desde el comienzo. La salvación del creyente no depende del hombre. Nuestra salvación depende únicamente de Cristo, que la compró en la cruz del Calvario. Cristo ganó por nosotros lo que nosotros no podíamos ganar. Y el Espíritu Santo aplica esa obra a nuestros corazones cuando llegamos a Cristo. O eso es lo que nos hace llegar a Cristo. Y dice Cristo en el pasaje que acabamos de leer en Juan 8, que nadie ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Yo sé que dentro del pentecostalismo, los luteranos, creo que los metodistas, de hecho el pentecostalismo salió de los metodistas, de John Wesley, también conocidos como los wesleyanos. Ellos creen que la salvación se pierde. Si usted de pronto creció en una iglesia pentecostal o de pronto metodista, pues ahí le dijeron que la salvación se pierde, ¿no? Porque John Wesley, un hombre que ha hablado yo a veces del testimonio de él aquí, desde su mamá y todo lo demás, era un hombre que creía en esa doctrina de que la salvación se pierde, la metió en el comentario bíblico que él hizo, y eso ha pasado de generación en generación hasta hoy, de que la mayoría de este tipo de congregaciones creen que la salvación se pierde. La pregunta una vez más, ¿puede un verdadero creyente perder la salvación? Y mire que en la palabra que yo estoy diciendo, estoy agregando verdadero creyente. Porque en la congregación hay mucho, y lo voy a poner aquí, hay mucho profesante. Hay mucho profesante. ¿Qué es un profesante? Bueno, un profesante es alguien que visible o externamente profesa a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la podemos identificar como esta persona que Isaías dijo por allá en Isaías 29:13, que dice, es alguien que de labios honra a Dios, pero que su corazón está lejos de Él. El profesante es la persona que externamente se parece mucho al cristiano, al verdadero creyente. Canta, habla del Señor, ofrenda, se puede congregar, pero en su interior las cosas son diferentes. Entonces, por eso es esa diferencia. ¿Puede un verdadero creyente perder la salvación? Y antes de, bueno, hoy voy a moverme dentro de 3 temas, hablando de qué no es la perseverancia de los santos, que sí es, y vamos a dar la evidencia bíblica de lo que voy a hablar. Entonces, permítame darle primeramente, ¿qué no es la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos no significa
que los profesantes de la fe en Cristo perseverarán hasta el fin. No significa que los profesantes de la fe en Cristo perseverarán hasta el fin. O sea, no significa de que toda persona que llegue a la iglesia es salva y va a perseverar hasta el fin. Porque la gente piensa que todo el que va a la iglesia es salvo. No, no todo el que va a la iglesia es salvo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Que quizás más adelante un domingo hablaremos de él cuando lleguemos al capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, ¿en cuál día? Bueno, cuando estén en la presencia del Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el día del juicio, muchos se presentarán delante de Dios creyendo que eran salvos y se van a dar cuenta de que no eran salvos. Y mira lo que dice el versículo 23: nunca los conocí. Ahora, significa de que Dios nunca sabía que esas personas existieron. No, creo que su conocimiento sabía que existirían. Lo que está diciendo aquí es que nunca tuvo una comunión ni relación con ellos. Ahora, Cristo no está diciendo aquí, bueno, un día los conocí y luego dejé de ¿qué? De conocerles. Les olvidé. Un día tuve una relación conmigo y luego la dejaron. No, dice, nunca os conocí. Estos son personas que no eran creyentes, sino que eran ¿qué? Profesantes. ¿Sabían la terminología bíblica? Claro que sí. A mí gente que no es cristiana muchas veces me ha dicho hasta Dios le bendiga. Y hay gente que conoce la terminología cristiana, hay gente que conoce hasta versículos bíblicos. Pero Jesús les dice, nunca hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los profesantes no perseveran. Otro ejemplo lo encontramos en 1 de Juan 2:19. Creo que lo hemos hablado también mucho. Y el apóstol Juan lo pone de la siguiente manera. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, estaban en el templo, sí, pero no eran la iglesia. Porque una cosa es estar en el templo y otra cosa es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿El edificio? No, los que han sido redimidos por Cristo. Esa es la iglesia. ¿Se congregaban con la iglesia? Sí, pero no eran redimidos. Y eso es uno de los conceptos que la gente, cuando la gente ve a alguien en la iglesia, lo primero que asumen es que ya es cristiano. No, no necesariamente. Su estilo de vida o el tiempo lo va a decir. Porque es que la Biblia lo presenta, ¿no? En la iglesia está el trigo y está la ¿qué? La cizaña. Y dice claramente, le dijeron, los arrancamos. Él le dijo, no los arranqué. Porque en el proceso de quizás ir a arrancarlo, vas a arrancar también al trigo. Son tan parecidos, déjenlos. Que cuando crezcan, ahí nos vamos a dar cuenta quién es quién. Entonces mira la relación que él dice. Salieron, mira la relación que hay entre salieron y perseveraron con los santos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ese es el razonamiento del apóstol Juan. Dice, si ellos hubieran sido de nosotros, hubieran perseverado junto con nosotros. Eso es lo que está diciendo él. Si hubieran perseverado con nosotros, estarían allí. Ahora, claro, no es que si salen de aquí esta iglesia y se van para otra iglesia, pues no. Estoy hablando de los que regresaron al mundo, porque usted puede ir a otra congregación de sana doctrina y usted está tranquilo y ahí no hay problema, ¿no? No estoy hablando de los que se van a otras congregaciones de sana doctrina o que creen en
en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, ya si se mete a otras sectas o cosas por el estilo, pues ya ahí sí podemos decir, bueno, pues sí, porque esas sectas no las identificamos como pueblo de Dios. Segunda cosa que no significa la perseverancia de los santos, no significa que la salvación la debemos mantener por las obras. Hermanos, si la salvación es por gracia y no por obras, la perseverancia también es por gracia. Hermanos, es incompatible pensar que Dios nos salva por gracia y que luego nos diga, vayan, perseveren por sus propias fuerzas. Ahora, de la misma manera como Cristo obró en mi corazón para yo poder creer, Cristo lo que hace es que Él me preserva para que yo pueda perseverar. O sea, mi perseverancia es el resultado de lo que Cristo está haciendo. ¿En dónde? En mi corazón por medio de su palabra. Entonces Dios me preserva, para que yo pueda perseverar. No sé, eso es hermoso. Vaya, por ejemplo, a Timoteo 4, versículo 18. Según de Timoteo. Hermano, el hombre no tiene el poder para preservarse él mismo. El hombre no tiene el poder para preservarse él mismo. Si no tuvo el poder para salir de la muerte en la que se encontraba, pues menos va a tener el poder para preservarse él solo. Según de Timoteo 4, versículo 18, miren lo que dice el apóstol Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y termina diciendo, ¿a quién sea la gloria? A mí. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, no podemos decir que no somos preservados por la gracia. Pablo dice aquí en este versículo, el Señor me librará de caer en el pecado o de que el pecado me arrastre. El Señor me librará de caminar en el camino mundanal y me perseverará para su reino celestial. Como Él está trabajando en mi interior por medio de su Espíritu Santo, yo puedo permanecer, llueve, truene o relampaguee. Haya un momento de dificultad en mi vida, yo puedo permanecer. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo me va a preservar? ¿Por un mes? ¿2 meses? ¿1 año? ¿2 años? Yo creo que Él va a perseverar. Y no son palabras mías, son palabras del apóstol Pablo. Dice, me perseverará. Dios me perseverará y no yo. Y me perseverará hasta su reino celestial. Es decir, que Él va a hacer esa obra hasta el día que mis ojos se cierren aquí en esta tierra para siempre. O hasta el día que Él venga, si viene primero. Así que Pablo dice que los verdaderos creyentes somos guardados por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que nos gocemos eternamente con Él en su reino celestial. Tercera cosa, y espero que le ponga bastante atención. Perseverancia de los santos no significa que una vez que eres salvo, ahora puedes hacer lo que te venga en gana. Eso no significa eso. Y todas aquellas personas que creen que la salvación se pierde, siempre usan esta frase, y yo no sé si usted la ha escuchado, y usan la frase para desacreditar esta enseñanza, y ellos dicen, lo que pasa es que usted es salvo, siempre salvo. No es que usted de los que cree salvo, siempre salvo. Yo he escuchado muchos pastores que creen en la perseverancia de los santos, o es decir, que creen que la salvación no se pierde. Y nunca he escuchado a ninguno de ellos decir, bueno, ahorita que usted es salvo, que es cristiano, salvo, no se preocupe, haga lo que se le dé la gana. Como la salvación no se pierde, haga lo que a usted se le dé la gana. Nunca he escuchado al primero.
Y yo que creo en eso, pues tampoco se lo he dicho a ustedes que están aquí. Hagan lo que se les dé la gana porque ya ustedes son salvos. O sea, lo que se usa para desacreditar y dice, pues que es una enseñanza diabólica. No, esto es que es diabólico. Salvo siempre salvo, sí. Como usted salva, haga lo que se le dé la gana. Bueno, eso sí es diabólico. Pero nosotros, los que enseñamos o creemos en la perseverancia de los santos, creemos que la salvación no se pierde, nunca enseñamos esto. Es más, el apóstol Pablo, adelantándose a ese razonamiento diabólico, mire lo que dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y creo que algunos de ustedes lo han leído. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otras palabras, seguimos pecando porque como somos salvos por gracia, como ya alcanzamos salvación, como ya Dios nos perdonó, pues entonces pequemos porque al fin y al cabo Él perdona. En el versículo 2 da la respuesta, una respuesta tajante y contundente. Él dice, ¿qué dice? En ninguna manera. El hecho de que se pierde, que la salvación no se pierde, no es una licencia para pecar. Algunos creen que es licencia para pecar. Pablo dice, no, en ninguna manera. Y yo lo digo, aquella persona que es salva no piensa de esa manera. Quienes por la gracia del Señor han sido salvos. Quienes por la gracia del Señor hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Quienes por la gracia del Señor vivimos en la libertad en Cristo, no perseveramos, no practicamos el pecado. Sí, pecamos, sí, porque todavía hay remanente de pecado en nuestro corazón. Y cualquiera que llegue a decir que no peca, Juan dice que es un ¿qué? Mentiroso. O sea, sí pecamos. Y en más de una ocasión lo pecamos. La diferencia es que no perseveramos o no practicamos el pecado. O sea, el pecado ya no es nuestro estilo de ¿qué? De vida. Si antes robábamos, ya nuestro estilo de vida no es ese. Ya el pecado ya no nos gobierna, ya no vivimos de una manera mundanal. Esa es la diferencia. Sí hay pecado, sí a veces nos enojamos y pensamos cosas que no deberíamos enojar. Sí a veces pecamos cuando teníamos que hacer algo y no lo hicimos. Teníamos que predicar la palabra a alguien y por pereza no lo hicimos. Teníamos que orar, no oramos. O sea, sí pecamos. Pero no es un estilo de vida como vivíamos antes. Ya el pecado no nos controla. El que nos controla es el Espíritu Santo. Ahora, si usted encuentra una persona que profesa ser cristiano y vive una vida mundanal, o sea, de acuerdo a como el mundo presenta, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál fue la gracia de Dios que está obrando en esa persona? ¿Dónde está la santificación que debería estar mostrando esa persona? Esa es la pregunta. Entonces, hermanos, el que verdaderamente ha sido salvo por la fe en Jesucristo, dice primera de Juan 3:3, dice, todo aquel que tiene esa esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En ninguna manera hemos enseñado en esta congregación, por lo menos yo nunca lo he enseñado y creo que ninguno de los otros hermanos ha escuchado, simplemente que bueno, usted puede vivir como a usted se le dé la gana. No, antes en estas congregaciones donde más énfasis decimos, hermano, tenemos que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que Dios pide de nosotros, que vivamos en santidad, que vivamos en rectitud. Que cada día examinemos nuestra vida y donde hay pecado, que abandonemos ese estilo de vida y vivamos para Jesucristo. Entonces, perseverancia de los santos no significa que los creyentes jamás pequen. Sí vamos a pecar, pero hay una diferencia. Cuando el verdadero creyente peca, identifica el pecado, corre a los pies de Cristo. ¿En qué? En arrepentimiento. Reconoce su pecado y viene y confiesa su pecado delante del Señor. ¿Puede un verdadero creyente caer en un estado de negligencia al leer su palabra, al orar, al congregarse? Creo que sí. Somos seres humanos y de pronto podemos caer en ese estado, pero también la palabra de Dios dice que si es oveja del Señor, va a oír la voz de su pastor. No estoy hablando de mí, sino del pastor de pastores,
y volverá al redil. Recordará y dirá, ¿sabe qué? Yo tengo que regresar a mi obligación de la lectura de la palabra, de orar, de congregarme, de estar en comunión con mis hermanos. Cristo dice, nadie, ni demonios, ni hombre, ni cielo, ni tierra, nada nos podrá arrebatar de la mano de Cristo. Una vez que tú estás en su mano, y lo vamos a ir mirando, nada te puede arrebatar de su mano. Ahora, ¿qué es la perseverancia de los santos? O alguna pregunta ahí en esas partes, en los primeros tres, de que no es la perseverancia de los santos. Entonces miremos qué es la perseverancia de los santos. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, cuando decimos que un creyente es salvo, es que vamos a perseverar hasta el final gracias al poder de Dios. No es a la fuerza mía. Recuerde que es que aquí la gloria se la lleva a Cristo en todo. Si tú eres salvo verdaderamente, vas a perseverar hasta el final. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 5. Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, perdón. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, esa palabra renacer, ¿para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Que sois guardados con el poder de Dios, subraye, guardados con el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, dice el pasaje que somos guardados, somos preservados. ¿Para qué? Versículo 4, para una herencia. Una herencia que es una herencia que dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea que no se mancha, reservada en los cielos. Hermano, cuando usted llegue al cielo, usted tiene que tener la seguridad de que la reserva suya está allí, ¿qué? Disponible. Tiene que tener duda. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a un hotel y cuando usted llegue al hotel le digan, mire señor, su reserva no está. Por alguna razón tuvimos que cancelar su reserva. No, pues venga, deme otro cuarto. No, ya todos los cuartos están llenos. O sea, lo siento, váyase para otro lado. A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, pero yo creo que debe ser muy desagradable eso. Bueno, Cristo dice, o Pedro dice que Dios es el que hizo esa reserva para usted. Y cuando usted llegue allá, esa reserva va a estar con su nombre. Y está reservada únicamente para aquellos a quienes Él preservará con su poder. Porque eso es lo que dice el versículo, versículo 5, que sois guardados por el poder de ¿quién? Por el poder de Dios. Dios nos va a guardar. Hay un cántico que estaba escuchando estos días y quizás vamos a entonar un día aquí, que dice que mi castigo recibió y su herencia me entregó. Mi castigo él recibió y su herencia me entregó. Entonces, hermano, cuando hablamos de perseverancia de los santos, decimos que las personas que han sido salvas por la gracia de Dios, por medio de la fe, continuarán siendo salvas perpetuamente. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo del 4 al 6. Normalmente siempre leo el 6, pero vamos a leer el 4 y el 6.
Yo creo que quizás un creyente puede perder la seguridad de la salvación, más no la salvación. ¿Qué es la seguridad? O sea, estar seguro. Porque algunos creyentes, o por lo menos yo digo aquellos que creen que la salvación se pierde, muchos de ellos tienen esa inseguridad. Pero bíblicamente su salvación no se va a perder. O sea, uno puede tener la duda, pero cuando uno encuentra en la palabra de Dios tanta evidencia, pues uno dice, bueno, me afirmo, ¿no? Primera de Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con vosotros, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice aquí que él está convencido de que Dios comenzó una obra, no tanto en el pueblo de Filipo en sí, sino que comenzó una obra en el corazón de los filipenses. Y luego dice, esa buena obra que Dios comenzó en ustedes, Él mismo se encargará de perfeccionarla. Él empezó esa obra, digamos, con la visión, ¿no?, que este hombre tuvo que pasar a donde ellos para predicar el evangelio, la visión del macedónico. Luego él comenzó la obra en Lidia, luego él comenzó la obra también en la chica esta endemoniada, y luego también él comenzó la obra en el carcelero de Filipo, ¿no? Él fue el que provocó ese temblor para que luego el carcelero preguntara, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces el que comenzó la obra fue Dios. Pablo y Silas fueron únicamente, ¿qué? El instrumento. Y mire que, porque yo leía hace unos días, ¿no?, o meses, alguien decía, no, es que ellos usan ese pasaje para decir que la salvación no se pierde porque lo que Dios comenzó, Él no termina. Y este hombre decía, no, es que él está hablando ahí de la obra que Dios comenzó en Filipenses, decía esta persona. Ahí no está hablando de salvación. Pero lo interesante es que cuando usted lee el pasaje, dice, el que comenzó en vosotros. Él no está hablando del pueblo, el que comenzó en vosotros. No dice que comenzó en medio de ustedes, no, el que comenzó en vosotros esa obra, en el interior de ustedes, el que comenzó esa obra, dice, la terminará hasta el final. La pregunta es, ¿cuál fue la obra que Cristo comenzó en ellos? ¿Está hablando de qué? De la transformación. Está hablando de un corazón nuevo. Está hablando de regeneración. Está hablando de nuevo nacimiento. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, que lo conocemos mucho, dice que el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios comenzó la obra, hermano, eso es una garantía de que nuestra salvación no se puede perder. Porque el que la comenzó fue Él, y Él la va a terminar. Hermanos, si la salvación dependiera, dice Charles Stanley, lo iba a decir al final, pero lo digo ahorita ya que me acordé. Mire, si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos en serios problemas. En serios problemas. Porque usted y yo sabemos que pecamos en más de una ocasión dentro del día. Ahora, ¿cuál era la condición? Recordando un poco de doctrinas anteriores que hemos estudiado, ¿cuál era la condición del ser humano cuando Dios comenzó esa obra? Estábamos, dice la palabra, muertos en delitos y pecados. Dice la palabra que éramos enemigos de Dios. ¿No? Y vuelvo esa alabanza que yo le digo, ¿no? Me ha gustado últimamente, que dice algunos interesantes, ¿no? Tal y cual como somos, nos amamos. Yo aunque todavía tengo un pequeño problema con la frase esa, pero a lo que hace referencia ahí es que como estábamos antes de llegar a Cristo, Él nos amó. En esa condición fue que Él nos amó. En esa condición de pecado fuimos alcanzados. Y grande es su amor. Dice aún esta alabanza que cuando venimos a Él nunca más tendremos sed y su herencia recibimos de Él. Ahora piense por un momento. Ahora que somos hijos de Dios, ¿usted cree que Dios nos dejaría solos para que termináramos en el infierno? Ahora vamos mejor a leer la Biblia entonces. Romanos 5, 6 y 7. Del 6 en adelante, perdón. Romanos capítulo 5, versículo 6.
Dice, porque Cristo aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Dice versículo 8, uno de los versículos que más conocemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más, miren dónde está, miren lo que dice este versículo. Y mucho más estando ya justificados. Ya, o sea, el texto dice que usted ya está justificado en su sangre. O sea, la sangre de Cristo fue derramada, estamos justificados, por él seremos salvos de la ira. Hermano, usted ya está justificado y por lo tanto ya es salvo de la ira de Dios si estás en Cristo. Si usted es un profesante, todavía está bajo la ira de Dios. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte en su Hijo, aleluya. Mire lo que sigue diciendo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, argumento poderoso. Yo no puedo entender cómo alguien lee este pasaje y todavía pueda decir que la salvación se pierde. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo dice, si estando enemigos de Dios, Dios envió a su único Hijo para pagar nuestra deuda y reconciliarnos con el Padre, ¿cómo es posible que ahora que nos hace sus hijos, uno de sus hijos se vaya a perder? Ahora, volvamos a Romanos, vamos a Romanos 8. Hablando de la predestinación, ¿no? Una de las palabras que causó revuelos hace unas semanas. Romanos 8:30. Miren lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora yo se lo voy a parafrasear. A los que predestinó, a esos y no a otros llamó. Y a los que llamó, a esos y no a otros justificó. A los que justificó, a esos y no a otros también glorificó. Hermanos, es tan real lo que Pablo está diciendo aquí, que el apóstol pone todos los verbos en qué tiempo verbal? Pasado. Todos los pone en tiempo pasado. Hermanos, en la mente de Dios esto ya pasó. En la mente de Dios usted ya fue llamado, fue justificado, fue glorificado. Hermano, y aquí donde quizás algunos otra vez les va a dar un poco dolor de cabeza, pero tengo que decirlo, pero lo voy a decir. Pero espero de que usted lo pueda entender. El mismo número de predestinados es el mismo número de llamados, de justificados, y seguro va a ser el mismo número de glorificados. Ni uno más, ni uno menos. Porque es que Él ya lo estableció. ¿Cuáles son? Yo no sé, no pregunte, no se preocupe por los secretos, no se pregunte porque eso no lo sabemos. Pero Dios dice ahí que a los que Él predestinó, a los que llamó, y ahí podríamos, no me voy a meter ahí, pero ahí podríamos hablar de ese llamó, ¿cuál es? Porque es que cuando usted predica el evangelio, cualquier persona le está haciendo un llamado a Cristo, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, cuando habla de ese a los que llamó, entiendo yo que no es un llamado ese general, sino eso es el llamado interno que Él hace a ese que Él predestinó, a ese que Él escogió. Eso lo dejo rebotando para que lo piense.
Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo concluye o continúa diciendo algo más certero. Versículo 33, ahí en Romanos 8:33. Mira lo que pregunta el apóstol Pablo. Dice, ¿quién acusará? ¿A quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Quién? Pregunta el apóstol Pablo. Si Dios es el que justifica. Mire, si usted fue escogido por Dios, fue llamado, fue justificado, ¿quién lo va a acusar? Dice el Señor. Mire versículo 35. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta el apóstol, ¿tribulación? ¿O angustia será? ¿O no? Mejor una persecución. ¿O mejor si tienes hambre? ¿O no? Posiblemente si no tienes ropa. ¿O si estás en peligro? ¿O la espada? Versículo 37. Mira lo que dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo es tremendo. Dice, antes en todas estas cosas somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no es para que salga y diga, ay, somos vencedores de victoriosos. No, Pablo lo que está hablando aquí es de la seguridad que tenemos en él. Somos más que vencedores. Y continúa el versículo 38, que de hecho hay un cántico que cantamos acá. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la migra, ni la policía, ni el coronavirus, nada. Él dice, y si por si se me crea alguna otra cosa, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque ese amor dice que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Nada podrá separar al verdadero creyente del amor que Cristo le tiene. Pastor, es que pequé hoy y Cristo me dejó de amar. No, no, no. Cristo te amó desde que antes, cuando estabas en todos tus delitos y pecados. Si eres un verdadero creyente y has pecado hoy, pues ve a Cristo y en arrepentimiento. No lo quiero volver a hacer. Hermano, nuestro amor depende de su amor. Hermano, todo depende de Él. Por eso al principio yo le dije, las doctrinas de la gracia están peleando contra la otra postura donde el centro es el hombre. Es que yo mantuve la salvación, yo no me perdí, sí, Cristo ganó en la cruz, pero como yo fui fiel y perseveré hasta el final, yo gané el premio. No, aquí no, sí, yo perseveré y hasta el final, pero porque Cristo me preservó. La gloria se la llega a Cristo. No, si nuestra salvación dependiera de cualquier otra cosa que de la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, tendríamos un serio problema. Cristo por eso dijo, consumado es. Ningún creyente dejará de creer por fe, porque la fe es un don de Dios y Dios preserva esa fe. Volvamos a Juan 10. Estaba pensando en algo que quería decir, pero se me fue la idea. Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, la gracia eficaz que te llamó es la misma gracia que te sostendrá hasta el final, hasta que mueras o hasta que Cristo venga por ti. Mira lo que dice mira lo que dice, me sigue, versículo 28, dice, y les doy vida eterna. ¿Qué entiende usted por eterno? Para siempre. Y sigue diciendo ahí, no perecerán jamás. Ahora, cuando alguien es justificado, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que hemos sido justificados? ¿Alguien recuerda?
que nos declaró inocentes. Que delante de Dios somos inocentes. Que la justicia de Cristo me fue imputada. O sea, la justicia de Cristo ahorita me la atribuyen a mí. Como si yo lo hubiera hecho. ¿Cierto? Eso es lo que es justificación. Romanos, va a Romanos 4:3. Bueno, mejor leamos el 7. Romanos 4:7. Bueno, el 3 pues, porque ya. Dice, ¿por qué? ¿Qué puede decir la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. No, ahí está haciendo referencia de que no es por obras, ¿no? Es por creer. Versículo 7, diciendo, bienaventurados, felices, dichosos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien dio, al que el Señor no inculpa de pecado. No somos culpables de pecado porque Dios pagó mi pecado. Cristo pagó mi pecado. Y eso es lo que dice 2 de Corintios 5:21, ¿no? Un resumen del evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. Hermanos, si un verdadero cristiano termina perdiéndose, significa que la justicia de Cristo no era perfecta. Eso es lo que significa. Si usted es cristiano, tiene que estar convencido de que su salvación depende de la obra perfecta de Cristo cuando vivió aquí en la tierra. Depende de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él no solo murió en nuestro lugar, Él vivió también en nuestro lugar. Para que su obediencia perfecta hoy me la contaran a mí. Cuando el Padre me ve a mí, me ve lavado con la sangre de Jesucristo, ve la obra que Jesucristo cumplió. Porque si fuera por mí, hermano, estaríamos en serios problemas. Así que es imposible que una persona que fue justificada por la fe en Cristo termine perdiéndose. Porque nuestra fe y salvación depende enteramente de la justicia de Cristo, no de la nuestra. No depende de la nuestra. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1, mire que lo dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Si usted está en Cristo, si usted es un verdadero hijo de Dios, no hay condenación para usted. Mire otro pasaje. Juan 5:24 y 25. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Subraya en su Biblia si a usted le gusta, si no, pues lo respeto, yo la subrayo. Dice, y no vendrá a condenación. ¿Por qué no vendrá a condenación? Porque pasó ¿de qué? De a muerte a vida. De cierto os digo, o sea, de verdad, o amén, les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron, ¿qué dice con ellos? Vivirán. Hermano, esto no es una vida temporal. Esto no es una vida que termina cada vez que usted peca. Mire, si la pierdes hoy, entonces no era eterna. Porque es que el que cree que la salvación se pierde, pues entonces la pierde y la recupera. Está que la pierdo, que la recupero, la pierdo, que la recupero. Algunos miran, no, pastor, es que estoy ya exagerando, tampoco es así. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pecados entonces que le hacen que se pierda? Si estoy exagerando de decir que cualquier pecado, bueno, entonces, ¿cuál era? Entonces ya usted me empieza a hacer lo que es en los católicos, ¿no? La diferencia entre el pecado venial y el no sé qué cosa, ¿cómo llama el otro? ¿Cómo me llaman? ¿Alguien se acuerda qué son? No me acuerdo porque nunca estuve ahí, pero los he escuchado. El venial es uno, pero el otro no me acuerdo cuál es. Pero bueno, ese no es el tema. Ahora, Cristo añade algo en el versículo 24, por si no fuera suficiente. No vendrán a condenación.
no vendrán a condenación. Si estás en Cristo, si eres sus ovejas, si pasaste de muerte a vida, no vendrás a condenación. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. No, ¿cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? Jesús dice que yo no pierda ninguno. Y Jesús dice que todo el que Él me dio, perdóneme, pero discúlpeme, ahí no dice el mundo, todo el que Él le dio, los que Él le dio, dice, los que Él me dio, no voy a perder ninguno. Si Dios le dio todo el mundo a Cristo, entonces algo está pasando, porque entonces no todos están salvando. Y si usted de los que dice, hoy hablaba yo un poco con mi esposa, y usted de los que dice, bueno, es que al final yo me voy a arrepentir. Mire, eso es peligroso, porque el porcentaje de personas que tienen la oportunidad de arrepentirse antes de morir es mínimo. Normalmente a todas las personas la muerte los sorprende sin darse cuenta y no oportunidad de nada. De hecho, ya hablaba con alguien que casi pierde la vida. Y acordamos porque ya me estaba compartiendo sobre el tema. Y ella le preguntó a la persona, ahora usted tuvo la oportunidad. Me dice, no, yo perdí la conciencia en segundos. Yo no tuve la oportunidad. Hay personas, entonces, no juega con eso. Que no, yo vivo la vida loca y luego me arrepiento. Siga creyendo que eso funciona así. Versículo 40, ahí mismo en Juan 6. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo, que cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene, presente, tiene. La vida eterna del creyente comenzó el día que tú naciste de nuevo. Ese día comenzó esa vida eterna. Cuando Cristo venga por ti o cuando tú mueras, pues seguirás viviendo la vida eterna. Pero comenzó el día que tú llegaste a Cristo. Otra vez Juan 10, pues no quiero leerlo tanto, pero dice, bueno, no leamos tanto entonces para no... eso. Vamos al otro argumento. El creyente verdadero no pierde la salvación. ¿Sabe por qué no la pierde? Porque fue sellado. Fue sellado. Efesios 1:13, búsquelo rápidamente. Honestamente yo no puedo creer cómo algunos, después de ver tantas evidencias tan claras, crean que la salvación se pierde y pongan en duda que la salvación se pierde porque ven 2 o 3 versículos que parecen enseñar que se pierde, ¿no? Son como 8 y 3 de ellos están en Hebreos, ¿no? Para, si quiere que le ayude, 3 de ellos están en Hebreos. Y es más, uno de ellos, Hebreos 6, 4 y 8, que es el que más utilizan, es más, no está hablando de eso, pero Hebreos 4 dice que es imposible que sean restaurados. Es decir, entonces que si se pierde, ya la perdió y ya usted no hay nada que hacer. O sea, entonces no es un buen argumento, pero bueno, volvamos en lo que estamos. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, ¿saben lo que significa sellar? Tapar y no volver a abrir. Tiene el sello de Dios y nadie lo puede romper. Usted quizás no entiende esto, pero en los tiempos antiguos, el rey, cuando el rey andaba una carta y ponía el sello del rey, no se podía romper. Y el que rompía eso, yo estaba viendo una película hace unos días del tiempo antiguo, y entonces alguien llegó así y me dice, uy, trae el sello del rey. Sí, trae el sello del rey y no está roto. Dijo el que está así, no está roto. Hemos sido sellados, hermano, con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, eso es simplemente lo que nos está diciendo, o el que cree que la salvación se pierde, no ha entendido
que en el momento de la salvación fuimos sellados por el Espíritu Santo, y quien protege al creyente no es el hombre, es el Espíritu Santo que mora en el creyente. Son las arras, dice la palabra, es el anticipo, ¿no? Como cuando usted va, por ejemplo, aquí en lugares donde usted quiere que le presten dinero, y dice, préstame dinero, bueno, ¿y qué garantía me va a dar usted de que me va a pagar ese dinero? Bueno, yo doy el título de mi carro. Esa es la garantía. Bueno, el Espíritu Santo es la garantía de que lo que Dios prometió que nos iba a dar, Dios lo va a ¿qué? A cumplir. Y el Espíritu Santo morando en nosotros hace una obra que a veces es imperceptible por nosotros. No la notamos muchas veces, pero Él está perseverando y moldeándonos en nuestro interior. Yo lo hago con una hermana, un creyente hace unos días sobre un tema, y yo le recordaba algo a ella. Le decía, pero recuerde que usted me ha contado que usted ha notado cómo Dios ha trabajado en su vida, en su carácter, en su temperamento, en la forma como usted reaccionaba. Y usted me ha dicho que antes explotaba, pero que últimamente ha visto cómo Dios, en unas partes de su vida ha visto cómo Dios, cuando usted está haciendo eso, usted ya no explotaba como antes. Le dije, bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Que usted no nota que Él está haciendo eso, pero ¿cómo lo identificó ahora? Bueno, porque estuvo un momento similar a los que tuvo antes y esta vez usted reaccionó diferente. Bueno, esa es la obra imperceptible del Espíritu Santo trabajando en tu corazón. ¿Tenemos tentaciones? Sí. ¿Y quién no tiene tentación? Levante la mano. ¿Tenemos caídas? Claro que sí. ¿Tenemos luchas? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo está en el corazón del verdadero creyente para sostenerlo en esas situaciones. Por eso dice la palabra, que el pecado no se enseñoree de nosotros. O sea, que el pecado no te gobierne, que el pecado no te controle. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a crear hábitos de santidad. El Espíritu Santo es el que nos recuerda o el que nos convence de pecado cuando pecamos para llegar a arrepentirnos delante de Él. Cuando usted tuvo una discusión con alguna persona y usted se va tranquilo y al rato usted se va y usted empieza a sentir en su corazón, uy, actué mal, yo tengo que... Eso es el Espíritu Santo, eso no es el diablo. ¿Usted cree que el diablo le va a decir, uy, sí, actuaste mal, ve y pide perdón? No, el diablo no dice eso, el diablo te va a decir, no, sí, mira. No, el Espíritu Santo es el que te dice, eso no está correcto, te equivocaste, pecaste, ve y arregla ese problema. Y usted tiene que salir corriendo, si es compañero de trabajo, al día siguiente, a arreglar el problema para estar tranquilo. Y cuando hace ese, se quita como si hubiera quitado 20 libras de encima. No sé a quién le ha pasado. Así que la Biblia nos enseña dos cosas. Primero, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y segundo, hermano, que el Señor Jesús, en este momento, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. ¿Para qué? Para que no caigas. Para que, recuerda cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, le dijo, Pedro, el Señor ha pedido tu alma o tu vida para zarandearte. El diablo, perdón, gracias. El diablo ha pedido tu vida para zarandearte. ¿Qué le dijo Jesús? Yo voy a interceder, yo rogaré por ti para que tu fe no caiga. Mire que por el Judas no intercedió. Por Pedro intercedió. Él está intercediendo por ti para que perseveres hasta el fin. Vaya a Hebreos 7:23. Yo ya casi acabo. Hebreos 7:23. Y quiero darme todos mis argumentos y luego le doy las preguntas. Porque pronto cuando lo que estoy diciendo le voy a contestar las preguntas. Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podía, por la muerte no podían continuar. Mas este quien es Cristo, por cuanto permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no cambia, interminable, por lo cual puede también ¿salvar cómo? ¿Cómo dice? ¿Que es perpetuo? Para siempre. A los que por Él
se acercan a Dios. Una vez más, ahí está. Usted llega a Cristo es por Él. Los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros en las regiones celestiales? Cristo, no es la Virgen María. No es su familiar, perdón, y se lo digo con mucho respeto, no es su familiar que ya falleció. Su familiar que ya falleció no está intercediendo por usted. Cristo es el que intercede. Cristo no tiene que ser sustituido porque Él vive para siempre. Y está en la presencia del Señor intercediendo por nosotros para que permanezcamos firmes hasta el final. Y alguien dirá, pastor, ¿y cuál podría ser la oración de Jesucristo? Bueno, yo creo que Él está haciendo la misma oración que hizo, o una similar a la que hizo en Juan capítulo 17, ¿no? Vaya, búsquelo, Juan capítulo 17, donde aparece la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? Unas horas antes de ser entregado y de ser crucificado, golpeado por nosotros. Mire lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, guárdalos del mundo. O sea, Dios está orando por sus hijos hoy. No para que Dios nos saque de aquí. Dios está orando para que mientras estemos aquí, Dios nos guarde. De no entrar en las tentaciones, de no ser arrastrados por el mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, mira, la palabra de Dios es la que te santifica. Por eso es que hay que predicar la palabra. Nadie va a ser santificado a menos que se exponga a la palabra de Dios. Por eso en las congregaciones hay que predicar más y cantar menos. Hay que predicar más y menos testimonio. Hay que predicar más. Yo crecí en una congregación donde normalmente cantamos 1 hora casi, ¿no? Bueno, de hecho mi papá también de todas maneras siempre predicaba 1 hora, siempre predicaba largo. Pero 1 hora. Yo discrepo con los que dicen, Dios, eso es mi cosa personal. Porque la gente dice, no, hay que predicarles media hora porque ya después de 45 minutos ellos ya no entienden. Sí, pero les cantamos 1 hora y todo el mundo contento. Les ponemos una película de 2 horas, todo el mundo contento. Un partido de fútbol de 2 horas y todo el mundo contento. Pero les predicamos la palabra de Dios y entonces la gente dice aburre. ¿Pero por qué? No. Eso es un argumento, no, es la palabra. Hay que exponernos a la palabra. Y le digo algo, si usted en este momento está aquí o me está escuchando, y usted de los que quizás tiene o tuvo problemas con la doctrina de la elección soberana de Dios, mi única recomendación es la siguiente, mire, agarre la Biblia y empiece a buscar en la Biblia para que Dios le diga, le muestre. Si usted se va a sentar ahí, bueno, yo espero que Dios me muestre, mire, ni se va a bajar del cielo a mostrárselo. Él ya lo dejó aquí. Lea la palabra y Él le va a mostrar si sí es o si no es. Versículo 24 allá de Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿dónde está Él ahorita? En la presencia del Padre. También ellos estén conmigo. Dice, aquellos que me has dado. Y recuerde, no le dio a todo el mundo. Le dio a un grupo. ¿Cuáles? No sé. Para que también estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, aleluya. Dios no nos guardará, Dios nos guardará sin caída. Y último pasaje que quiero leer, Judas 1:25, Judas 1:24 y 25. Dice Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermano, tú no tienes el poder para guardarte. Él sí tiene el poder para guardarte sin caída. Es un Dios fuerte, hermano. Hermano, pensar que Dios o que se pierde la salvación, como creen algunos,
siguiendo lo que enseñó este señor Arminio y John Wesley, perdón, este hermano Arminio y John Wesley, y lo digo con respeto, es que es un Dios que no es fuerte para guardar a sus ovejas. Es como un pastor que abandona a sus ovejas cuando ve venir el lobo. No, Cristo no es ese pastor que abandona las ovejas cuando ve venir el lobo. Cristo no es ese poder, ese Dios que no tiene mano fuerte. La Biblia dice que con mano fuerte sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa misma mano es la que nos sostiene. Entonces, hermanos, la salvación de un verdadero creyente no se pierde. ¿Por qué, pastor? Le digo las razones. Porque la sangre del Cordero fue derramada sobre usted. Porque el precio ya fue pagado. Porque el pecado fue expiado. Porque el perdón ha sido obtenido. Y porque la paz fue lograda en la cruz del Calvario. Cristo no murió únicamente por tus pecados hasta que fuiste salvo. Cristo murió por todos tus pecados hasta que mueras. Él pagó por todos los pecados mientras estés vivo. Su obra en la cruz fue suficiente para expiar los pecados de cada uno o cada una de sus ovejas. Esa es la perseverancia de los santos, la última doctrina de las doctrinas de la gracia. Pregunta, duda. Ok, ahí, mientras tanto hay algunos, mientras trae el micrófono, no tienen pregunta lo de allá de las redes. Personalmente yo crecí en una congregación donde se enseña que se pierde la salvación y pues son enseñanzas que lamentablemente cuando uno eh, crece en una congregación le enseñan a eso y para, para aceptar, por decir así, esta clase de enseñanza ahorita es un poco ah, como que lo confunde a uno, ¿no? Pero, bueno, personalmente, pero ya en este tiempo que me congregué aquí en este lugar, a través de este tiempo he venido aprendiendo poco a poco y ahora con esta enseñanza creo que personalmente yo digo, me afirma más fuertemente, ¿no? Y entendiendo en lo que usted dijo que muchos dicen que salvo, siempre salvo, eh, ni es bueno enseñar eso. Eso me llamó la atención porque pues hay mucha gente dice eso, que como somos salvos, pues bueno, no importa, pequemos, hagamos esto, al fin y al cabo soy salvo. Pero el texto bíblico es claro en Romanos y dice, de ninguna manera. Entonces, lo comento eso porque yo crecí en una congregación así. Y ahorita no sé si todavía están enseñando, pues de plano, ¿no? Porque todavía vive el pastor que enseñó eso. Entonces, no sé si todavía, o a menos que haya cambiado, pero hasta aquí no sé. Sí, cuando uno, es difícil cuando uno crece o aprendió algo y desaprender eso para aceptar otra cosa, pues es difícil, ¿no? Y cuesta y se batalla, ¿no? Vuelvo y le digo, sí hay dos, tres versículos que parecen enseñar que se pierde, pero cuando usted los empieza a estudiar a la luz del resto de la escritura, eh, usted entiende de que pues no está hablando de eso. Por ejemplo, en Hebreos aparecen tres de ellos, ¿no? Y uno de los propósitos de la carta de Hebreos es la supremacía de Cristo. Es presentar a que Cristo, que si en Cristo, que fuera de Cristo no hay otra salvación. Y muchos de los pasajes apuntan es más a eso.
no tanto a que si usted lee toda la epístola de Hebreos, usted se va a dar cuenta que el apóstol o el autor de Hebreos no creía que la salvación se pierde. De hecho, quizás un día más adelante vamos a estudiar esa epístola, ya sea los domingos o los miércoles en nuestros estudios bíblicos, para verlo un poco más, más claro. Pero como le dije, la mayoría de congregaciones que vienen de la línea carismática o pentecostales y aún de los metodistas, por su fundador, entonces están en esa línea de que se cree que la salvación se pierde. ¿Trae algo ahí? Preguntita. ¿O qué es? ¿No sabe qué es? ¿Surprise? A ver, ¿qué nos pregunta? Ah, bueno, esta es su oración. Ok. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? El título dice perseverancia de los santos, pero de acuerdo a lo que hemos visto es la perseverancia de Dios más que de los santos, porque es toda su obra. ¿Qué hace el hombre? Nada. O sea, por todos los versículos que hemos visto, o sea, es toda una obra de Dios, hasta se podría afirmar, sin participación del hombre. El hombre tiene su responsabilidad porque la Biblia nos llama, ¿no? A que nosotros tenemos que hacer lo que Él pide de nosotros. O sea, es el trabajo de Él que internamente nos preserva para que externamente nosotros perseveremos, ¿no? Para que esa obra siga en nosotros. ¿No? Los responsables de leer la Biblia somos quienes. Nosotros, de congregarnos somos nosotros, de obedecerle somos nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros. Es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Él produce el querer como el hacer. Entonces Él produce en nosotros y esa obra que Él está tratando a nosotros nos lleva a permanecer hasta Él, hasta el final. Pero como dice el hermano Nelson, la obra es totalmente Dios. Si dependiera de nosotros, estaríamos, como dice Charles Stanley, estaríamos en serios problemas, porque más fluctuantes que nosotros no hay. Más fluctuantes que nosotros no hay. O sea, tenemos demasiados altibajos. Dios no actúa de esa manera. Él es paciente y Él trabaja hasta el final. ¿Algún otro comentario? Ahora, si luego usted tiene alguna pregunta y quizás no le gusta hablar mucho en público y quiere preguntarme después, pues me pregunta, no hay ningún problema. Que apunta no recuerdo muy bien, pero apunta al hecho de que dice que el que pecare, no recuerdo muy bien, pero la idea que se maneja ahí es de que Dios puede desechar a aquel que Él ha escogido si llega a rebelarse contra Él. O sea, como digo, no me recuerdo muy bien ahorita, pero Habría que buscar el texto y estudiarlo, analizarlo para poder decir algo más claro. Vamos a orar entonces, ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por la oportunidad de una vez más meditar en tu palabra. Oramos, oh Dios, para que ella pueda dar fruto en nuestros corazones y que ese doble trabajo, oh Dios, que podemos ver, tanto de Dios obrando y la parte humana, Señor, de hacer nuestra responsabilidad,
Señor, a veces es difícil entender la soberanía tuya, la obra tuya y la responsabilidad del hombre. Sé que es un tema que por años se ha querido tratar de explicar y no se ha llegado a una explicación clara y concisa, pero estamos claros de que tú obras y también nosotros somos responsables. Gracias porque en ti tenemos la seguridad de que lo que tú estás haciendo en nosotros, oh Dios, lo que comenzaste lo terminarás. Padre, afírmanos cada día más que podamos aprovechar esos medios de gracia que tú nos has dejado, la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos. Oh Dios, que esos hábitos que el Espíritu Santo de santidad desarrolla en nosotros los podamos poner en práctica. Señor, y como dice tu palabra, sabemos que la carne, Señor, es débil, pero el Espíritu es el que nos fortalece para vencer esas tentaciones. Señor, en tus manos estamos. Te damos gracias por lo que tú nos has hablado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene...